Bien, veamos. Las expresiones algebraicas racionales. Así como lo dice el título, racionales, significa que los voy a poder escribir como un cociente. Entonces tengo P de X y Q de X como una división, como un cociente, donde siempre el valor de abajo tiene que ser distinto de 0. Entonces, veamos el primer ejercicio, el primer ejemplo. Tengo 5 dividido y menos y cuadrado, ¿sí? Fíjense que los valores que no puede tomar el denominador, ¿por qué? Porque esto nunca puede ser 0, si no estaría dividiendo por 0, y ya lo van a ver más adelante en primer año, pero en estos momentos no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo hago yo para ver cuáles son los valores que me anula el denominador? Voy a calcular las raíces de esta ecuación que tengo acá abajo. En este caso, las raíces ya están calculadas y son los valores y distinto de 0 y distinto de 1. ¿Por qué tengo que ponerle distinto? Porque fíjense, si yo reemplazo 0 acá, me va a quedar 0 menos 0 y me va a quedar 5 dividido 0. Entonces 1 es valor que me anula el denominador. Y si yo reemplazo 1, me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado, también me va a quedar 0, entonces son los valores que sí o sí tengo que decir que son, que me anulan el denominador. Veamos el ejemplo B. Tengo dos polinomios, nuevamente tengo que ver cuáles son los valores que me anulan el denominador, en este caso es una diferencia de cuadrados, fíjense que es x a la 2 menos 4, que lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2, entonces los valores que me anulan el denominador son estos dos. ¿Lo ven? Y por último, veamos el ejercicio C. No hay ningún valor que me anule el denominador. ¿Por qué? Porque, fíjense abajo, no hay ningún valor que yo reemplace en la X que me anule el 16. Si yo pusiera menos 2 a la 4, como es exponente 4, me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar 16, 16, 32. Por lo tanto, no hay ningún valor, entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales, porque no hay valores que anulen el denominador, ¿sí? Siempre es muy importante, en la facultad se lo van a pedir, que indiquen siempre estos valores que están acá. Es más, generalmente si no lo indican les bajan puntaje. Veamos la simplificación de las expresiones algebraicas. Siempre que yo tenga una expresión algebraica, lo primero que va a hacer mi cabeza es factorizar. Luego que factorizo, antes de operar, me debo fijar si se puede simplificar. ¿Por qué me voy a fijar si se puede simplificar? Porque va a ser mucho más sencillo después operar. Entonces, fijémonos en el ejemplo A. X a la 3 menos 2x a la 2 más x. Extraigo factor común x, ¿lo ven? Y después, o sea, saco factor común x. Luego, busco las raíces de esta ecuación cuadrática y obtengo que las raíces de esta ecuación cuadrática son x menos 1. Recuerden cuando en la calculadora la cuadrática nos daba x menos 1, es porque iba a ser una parábola que compartía las dos raíces, bueno, acá toca el eje, ¿sí? Que compartía a las dos raíces en el mismo punto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por eso se ponía x menos 1 al cuadrado. Bien, una vez que ya factoricé por factor común y luego por trinomio cuadrado perfecto, trinomio, sí, está bien, trinomio cuadrado perfecto, fíjense que acá simplifica. Abajo también saqué factor común, observen, x cuadrado más x, me queda x por x más 1. Entonces, simplifico y simplifico, y ahora puedo ver que me queda esto acá y esto acá. Y ya no puedo simplificar más en este caso. Fíjense que hay una diferencia entre expresión algebraica que queda escrita de esta forma a una ecuación, que la ecuación es cuando yo despejo la x. Todavía no vemos ecuaciones. Entonces,
Muy importante indicar cuáles son los valores que no puede tomar el denominador. ¿Dónde me fijo yo cuáles son los valores que no puede tomar el denominador? Siempre me fijo en la primera expresión, en esta. ¿Sí? No me fijo en la última, siempre me fijo en esta. ¿Cuáles son estos valores que no puede tomar el denominador? Por lo tanto, voy a escribir x distinto de 0 y x distinto de 1. ¿Estamos? Veamos el otro ejemplo de abajo. Nuevamente voy a verificar cuáles son los valores que no pueden tomar el denominador. Acá hay un error. Fíjense, esto es un 25, para que eso tenga sentido. Ahí. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Tiene que ser un 25, porque si no, no podría abrirlo como una diferencia de cuadrado abajo y no indicaría que estos son los valores que me anulan el denominador. Entonces, x cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, yo sé que los valores que pueden hacerme 0 esa ecuación son 5 y menos 5, lo indico, acá están indicados. Y ahora, factorizo. Una vez que factorizo, puedo observar que puedo simplificar, entonces me va a quedar un 1 dividido x más 5. Entonces, esta expresión la factorizo y me queda la expresión algebraica simplificada. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, ese, gracias. Sí, profe. Profe, pero ponele, viste Sí, en el A sí. que pusiste, o sea, que dice que no puede ser menos 1. Uh-huh. Sería, abajo sería menos 1 a la 2 y quedaría 1 más 1 y sería 2. ¿Por qué 1 más 1? Fíjate. Y porque menos 1 a la Menos 2. 1 a la 2, siempre le tenés que poner paréntesis, ¿eh? Más menos 1. Porque el menos 1 es del número, este más es de la cuenta. Entonces este te queda 1 positivo, más y Ah, claro, menos, de menos una, 1. sí. Y ahí te queda 0. Ojo con eso, no te olvides de los paréntesis. Sí. Bien, Igna. Bien, a ver qué me queda. Bien. La adición y la sustracción de las expresiones algebraicas. Veamos qué. Para poder sumar o restar expresiones algebraicas tengo que tener en cuenta cómo se saca el mínimo común múltiplo, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada. Entonces, observemos. Su cabeza tiene que pensar las expresiones algebraicas como la suma de dos fracciones, la resta de dos fracciones o la división de dos fracciones. Se comportan exactamente igual que las fracciones. Entonces, pensemos que 2x dividido x más 3 es toda una fracción, la quiero restar con toda la otra fracción, pero para poder restarla tengo que hacer el mínimo común múltiplo. Entonces, nunca me tengo que olvidar de indicar cuáles son los valores que no pueden tomar los denominadores, en este caso son los mismos. Ahora, lo bueno es que cuando tienen abajo lo mismo, el mínimo común múltiplo va a ser el mismo, como si fuera 3 quintos menos 5 quintos. Abajo va igual. Y voy a operar con lo de arriba. Entonces, fíjense. Mínimo común múltiplo de x más 3. Y arriba coloco 2x menos, y ojo acá, porque siempre se equivocan, ese menos está adelante de todo esto, no solamente de 5. ¿Se entiende? Entonces, al estar adelante de todo eso, me va a generar, cuando yo lo una, un paréntesis. Por más que no esté el paréntesis, yo tengo que saber que se lo tengo que poner. Una vez que yo le coloco el menos, aplico la regla de los signos y coloco 2x menos 5x menos 1, porque este menos me afecta a esto y este menos me afecta a eso. ¿Sí? Y recién ahí opero. 2x menos 5x es igual a menos 3 y me queda menos 1. Por lo tanto, menos x menos 1, menos 3x menos 1 dividido x más 3. Vuelvo a repetir, son expresiones algebraicas, por eso no estamos despejando el valor de x. Ojo con eso. Entonces queda solamente escrita así. Veamos el de abajo. Bien, ya el de abajo sí nos presenta
dos denominadores diferentes, por lo tanto, lo primero que a mí se me ocurre siempre es factorizar. Factoricen siempre todo, les va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pueden ver si pueden simplificar y porque les va a ser más fácil ver los que tienen en común. Entonces, observemos. Este y este son dos fracciones sumando que tienen distinto denominador, por lo tanto, este saco factor común, ¿lo ven? Y este queda igual porque ya está en su mínima expresión. Entonces, ¿cuál es el mínimo común entre x por x menos 3 y x menos 3? Recuerden, comunes y no comunes con su mayor exponente. Por lo tanto, comunes, x menos 3. No comunes, x. ¿Sí? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de toda esta expresión es toda esta. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien, una vez que ya realicé el mínimo común múltiplo, lo que debo hacer es como hacíamos la suma y las restas de las fracciones. Entonces, fíjense, todo esto, dividido todo esto, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto dividido esto, me queda en este caso 1. Es muy importante que todos vean la división. ¿Sí? Sí. Si no la ven, les recomiendo que la escriban así. Cuando ese es este, le voy a poner otro color para que sepan cuál es el otro. Y este es este. Fíjense que me queda un producto de dos cosas totalmente iguales. Entonces, como me queda un producto de dos cosas totalmente iguales, todo esto se me transforma en un 1. ¿Sí? Entonces, esto dividido esto es 1. Y 1 por 3 me queda 3. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente. Este dividido este, fíjense, me queda x de x menos 3 dividido este que está acá, que es solamente x menos 3. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense que no tengo todo igual, por lo tanto la respuesta no va a ser 1, pero sí puedo simplificar este con este, siempre tenganlo en cuenta que son factores, igual a x. Por lo tanto, este dividido este me da x. Y x por todo esto, vamos a una x más chiquita si no se equivocan, por todo esto me va a quedar x por x menos 1, que es todo el término que tengo acá. ¿Sí? Bien. Una vez que ya entendí cómo hacer todo ese camino, voy a seguir operando. El 3 queda igual, aplico la propiedad distributiva, x por x al cuadrado menos x, dividido x por x menos 3. ¿Sí? En este caso queda así, si ustedes quieren hacer la distributiva de la x también está bien, pero no estaría del todo simplificada la parte de abajo. Si quieren, podrían también dejarlo así, de las dos formas está bien. Siempre traten de dejar la mínima expresión. Y muy importante, y no me debo olvidar de esto. ¿Sí? Entonces, x distinto de 0, x distinto de 3, que son los valores que no puede tomar la x acá abajo. ¿Se entendió ese? Me avisan si no y vuelvo a repetir alguna parte. Sí. Yo sí lo Sí, entendí. profe. Perfecto. Vicky, ¿te quedó? Sí, sí. Perfecto.
Perdón todos los rayones, pero eran necesarios. Bien. Una pregunta. Sí, ¿Son obligatorios, viste, lo que aparece al final de la respuesta que dice x distinto de 0, punto coma, x sí. distinto de 1? Te voy a ¿Sí? decir Es que obligatorio. sí son obligatorios porque si vos no los indicás, estás diciendo que cualquier valor puede tomar la X y eso es mentira. Y si lo trabajás Ah, después en funciones, básicamente es como una previa a funciones. Si vos después lo trabajás en función y te olvidás de ponerlo, no va a ser función, por ejemplo. bueno. Y en el En la examen, escuela bueno, no. cuando yo trabajé en la facu, le descontábamos 2 puntos y no lo poníamos. Por las dudas, Ah, pónganlo. Bien. Como ¿Qué toda cosa si no lo ponían que no escuché? te descuentan puntos, por lo menos los años que yo trabajé, ahora no sé quiénes están trabajando en la facultad. Ok. Bien, como siempre la multiplicación y la división son más fáciles de entender. Entonces, vuelvo a escribir quiénes son los valores que no pueden tomar el denominador, 0 y menos 3, ¿sí? Menos 3 para acá y 0 para acá, lo indico, siempre que, de los siempre. Y después, una fracción multiplicada a una fracción. ¿Se acuerdan ustedes cuando multiplicaban fracciones? ¿Cómo hacía? El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Bueno, acá es exactamente igual, pero antes de multiplicar voy a tratar de ver si puedo simplificar algo. Entonces, factorizo arriba, factorizo abajo, veo si se puede simplificar y después recién opero. Entonces, veamos. En el primer término puedo sacar 5x, puedo sacar factor común x. Entonces me va a quedar x por 5x a la 2 menos 1. Verifíquenlo, pero si no me equivoco, esto tiene raíces complejas, por eso no ha seguido factorizando. Y en el segundo, x cuadrado menos 9, puedo hacer diferencias de cuadrados y tengo x menos 3 por x más 3. Y observen lo bueno de esto. Este se me simplifica con este, y este x a la 1, recuerden que esto es x por x, por lo tanto le vamos a tachar el 2 y me va a quedar solamente una x. Si ustedes no ven esto, piensen que esto es x por x. Entonces tachamos una de las x y me queda solamente una. Entonces, me va a quedar, ahora sí que ya está todo simplificado, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Fíjense, 5x a la 2 menos 1 por x menos 3 dividido x. ¿Por qué es sumamente necesario factorizar antes? Porque fíjense que si yo no factorizo antes, y yo hago acá la distributiva, me va a quedar una x a la sexta. Y para que factoricemos una x a la sexta, el único caso que conocemos es el teorema de Gauss. Y puede ser que a veces nos quede tan largo que nos demoremos 2 horas en factorizar. Por eso es muy importante factorizar antes de multiplicar. Entonces, la expresión directamente ya me queda así, aplico la propiedad distributiva y la dejo así. ¿Se entiende? Si la dejan así, tampoco está mal. ¿Sí? Veamos el caso B. En el caso B, tengo que recordar la división de fracciones. Recuerden que ustedes cuando tenían dos fracciones dividiendo, por ejemplo A dividido B, y CD, yo para poder escribir esa fracción lo que tenía que hacer era A dividido B por, y al segundo lo doy vuelta, B dividido C. ¿Sí? Eso es lo que tiene que recordar mi cabeza de la división de fracciones. Entonces, ¿qué hago? Transformo la división en una multiplicación dando vuelta al segundo término. Y ahí opero exactamente igual que arriba. Entonces, indico cuáles son los valores que no puede tomar el denominador. Ojo que mi denominador va a ser esto que están acá cuando lo dé vuelta, ¿sí? No este que está acá. Ojo ahí.
y aplico acá factor común, saco factor común, x4, no puedo hacer nada ahí, y acá, bueno, antes de dar la vuelta, saco factor común, 10x menos 1, y abajo también saco factor común x3, y recién en este paso lo da vuelta. Lo da vuelta, me fijo si puedo simplificar algo. Fíjense, recuerden que las simplificaciones en las fracciones pueden ser arriba con arriba, a ver si les voy a poner. Sí, o sea, este término arriba, arriba, o cruzado, este con este, o este con este. Y este también, este con este, ¿sí? No puedo simplificar los de abajo con los de abajo, ni los de arriba con los de arriba. Entonces, analicemos un poco. ¿Quién puedo simplificar? Acá puedo simplificar esta x a las 3 quizás, con todas estas que están acá, o sea que acá solamente me va a quedar una x a la 1. ¿Y quién más puedo simplificar? Este 5, me va a quedar un 1, y acá me va a quedar un 2. Después, esto lo puedo abrir como una diferencia de cuadrados, fíjense, acá tengo una diferencia de cuadrados, y esta cuadrática habría que ver si se puede simplificar, sí, se puede simplificar como x menos 1 a la 2. Entonces, factorizo esto y factorizo esto, y observo que abajo puedo simplificar, este, con uno de estos, ¿sí? Entonces, el 5 ya se lo habíamos simplificado en el paso anterior, la x3 ya la habíamos simplificado en el paso anterior, y acá me falta simplificar una x. Fíjense, esta una x que me queda, la puedo simplificar con esta x que está acá. ¿Por qué no puedo simplificar, por ejemplo, esta x que está acá adentro? Porque esta está con cosas sumando. Entonces solamente puedo simplificar las cosas que estén multiplicando. Entonces, me quedó esta x menos 1. Esta también ya se nos había ido, esta también ya se nos había ido, así no nos confundimos, y esto se nos había transformado en 2. Entonces, ¿qué me queda? X menos 1 por x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, me queda x menos 1 por x menos 1, x menos 1 a la 2, por x más 1, x más 1. Y abajo directamente me queda 2. Y no me olvido de indicar cuáles son los valores que anulan el denominador. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, todo bien. Perfecto. No, profe, todo bien. Entonces, para operar expresiones algebraicas es exactamente igual que con las fracciones comunes, nada más que, bueno, acordándonos cómo factorizar todas las expresiones al máximo. Y creo que esa es la última. Perfecto.